Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, después de nuestro resumen el día de hoy, vamos a comenzar en Nehemías capítulo 1, versículo 11, donde cerramos la semana pasada. Y debemos recordar, esta oración de Nehemías que vemos en el capítulo 1 es una oración que se hace durante meses. De hecho, vamos a encontrarnos que más o menos van a pasar 3 a 5 meses durante el tiempo en el que Dios le va a responder a Nehemías. Y muchas veces así pasa con nosotros. Nuestra oración va a tardar para nosotros en ser respondida, pero el Señor no olvida nuestras oraciones ni echa en saco roto las oraciones de los suyos. Y entonces Nehemías ha estado orando y en el versículo 11 dice: Te ruego, oh Señor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. ¿Y por qué quise empezar el día de hoy con esto? Bueno, porque pues están pasando estos 3 a 5 meses en la oración de Nehemías. Él va a estar esperando de 90 a 150 días, pero él ya sabe lo que quiere. Él quiere ayudar a sus hermanos. Él quiere ayudar a aquellos que aman al Señor y que han caído en desgracia. Y eso es algo importante para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener esta necesidad y este gusto de poder ayudar a nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Y lo primero que tenemos que hacer es orar. Entregarle al Señor esas cosas que están pasando nuestros hermanos y que pueden dolernos y que deben de dolernos, ¿no? Entonces, esto que está viviendo Nehemías es algo que tú y yo también tenemos que hacer y algo que debemos de saber y que debemos de entender también en nuestras vidas es que muchas veces cuando tú y yo oramos, la respuesta de Dios pareciera que va a tardar, pero ahí también la confianza de nosotros se va a mostrar en que si estamos entregándole al Señor nuestras vidas y nuestra oración está diciéndole: Señor, dame dirección, dame guía, entonces debemos de esperar en Él. Esperar en Él no quiere decir que vamos a quedarnos sin hacer nada. Esperar en Él es comenzar a hacer un plan, pero ponerlo en manos del Señor y decirle: Señor, yo estoy pensando en hacer esto, pero tú guíame, tú enséñame. Tú dirígenos, tú pon las cosas y el Señor empieza a actuar. El libro de los Salmos, capítulo 40, es un salmo de David y David comienza en el versículo 1 diciendo: Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Fíjate, entonces, cuando la gente ve que tú y yo tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, y que ponemos nuestros planes en el Señor y el Señor responde, la gente ve y confía en el Señor y teme al Señor porque ve cómo Dios orquesta todo, pone todo para que nosotros hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Ahí mismo en el Salmo 40, pero vamos a adelantarnos un poco y en el versículo 10 dice: No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces, eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. No ocultar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, sino que debemos de publicarlo en medio de las asambleas, en medio de los lugares en donde nosotros nos paramos. Y damos otro salto, versículo 16 dice: Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: el Señor sea enaltecido.
aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Yo me imagino que Esdras debió de, perdón, que Nehemías debió de conocer este salmo y debió de haber estado orando también con él, ¿no? Y diciéndole, Señor, no tardes en tu respuesta. Y entonces, ahora sí entramos capítulo 2 del libro de Nehemías, versículo 1, que dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Artajerjes, que estando ya él, perdón, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y vamos a detenernos en estos dos versículos. Fíjate, el mes de Nisan, él comienza a orar en Kisleu, que es lo que nos dice Nehemías 1:1, que él comenzó a orar en el mes de Kisleu, que sería para nosotros noviembre, diciembre. La respuesta llega en el mes de Nisan. ¿Y cómo viene la respuesta? Hasta pareciera un problema más grande, pareciera una dificultad más grande para Nehemías, porque él está haciendo su trabajo. ¿Te acuerdas? La semana pasada decíamos que Nehemías no se detiene, Nehemías sigue haciendo su trabajo, sigue sirviendo a Artajerjes. Y esta parte es eh, interesante porque lo que nosotros nos vamos a encontrar es que para un servidor de rey, alguien que tenía contacto directo con el rey y que vamos a ver también cuando estemos estudiando el libro de Esther, y si tú ya lo has leído, sabes, en el capítulo 4 del libro de Esther nos encontramos con esta ley de que no podía haber nadie delante del rey triste o mostrar tristeza o estar vestido de luto, ¿no? Entonces, era una ley que hacía que todas las personas que sirvieran al rey de Persia tuvieran que mostrarse alegres aunque estuvieran tristes y tuvieran que tener una máscara, ¿no? De alegría para no molestar al rey. Y el rey podía mandarlos matar. Ahora, esto es bien interesante porque entonces vemos que por eso en el versículo 2 cuando el rey le dice, ¿por qué tu rostro está triste? Él temió en gran manera. Algo que también me llama mucho la atención y que veíamos desde la semana pasada es que el rey conoce muy bien, Artajerjes conoce muy bien a Nehemías, lo ve y puede notar en su rostro la tristeza, puede notar el dolor, puede notar la desesperación por su pueblo. Y es algo que Nehemías había estado pensando y que había estado llevando al Señor. Y al conocerlo dice, esto es tristeza. Y lo que va a pasar ahora con Nehemías es que teme en gran manera. Y esa es una gran diferencia entre tener una reunión con un rey y con el rey de reyes. Porque cuando estamos delante de personas importantes, personas poderosas o personas que pueden llegar a juzgarnos, que tienen esa idea o esa capacidad de juzgar nuestras vidas, muchas veces estas personas tienen la capacidad también de matarnos con sus palabras y a veces tememos que con Dios pueda ser así. Cuando nosotros tenemos un problema, una necesidad, muchas veces queremos ocultarla delante de las personas a nuestro alrededor, delante de nuestras familias, delante de nuestros amigos, porque pensamos que en realidad lo que van a hacer es juzgarnos y es vernos mal. Y a veces llega a pasar que también pensamos eso de nuestras vidas y de nuestros corazones, que si se las enseñamos a Dios, Dios nos va a juzgar y nos va a ver mal y no nos va a ayudar. Pero de acuerdo a lo que dice la carta a los hebreos, y ahí, si puedes ir tú, acompáñame, vamos a la carta a los hebreos, vamos a encontrarnos lo que se dice o lo que dice el escritor a la carta a los hebreos en el capítulo 6. Entonces, si ya tienes Hebreos, capítulo 6, vamos a ver qué es.
Perdón, Hebreos capítulo 4, no 6. Hebreos capítulo 4, vamos a ver qué es lo que dice en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro llamado, a aquello que nosotros estamos diciendo a todo mundo que somos. Yo creo en Jesucristo, tengo la fe de Jesucristo, tengo confianza en Dios, de que Él puede ayudarme y guiarme. Tengo confianza en el Señor, en que puedo ir y mostrarle mi corazón, en que puedo entregarle mi vida, en que puedo entregarle todo lo que tengo. Esa es nuestra profesión. O sea, eso es lo que profesamos, eso es lo que sabemos hacer ahora, ¿no? Somos licenciados en entregarle nuestra vida al Señor, o deberíamos de serlo. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate la diferencia de la oportunidad que tú y yo tenemos de presentarnos ante las personas y ante Dios. Para empezar, ante Artajerjes, nadie se podía presentar si no era llamado. Y el día de hoy tú y yo, según Hebreos, tenemos por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, el privilegio de acercarnos al trono de la gracia. Ya no hay un velo que lo impida, ya no hay nada que nos divida, sino que el día de hoy podemos acercarnos confiadamente y llevar nuestras oraciones, llevar nuestras necesidades, llevar todo lo que nosotros somos. Eso es una enorme bendición y una enorme ventaja y una enorme diferencia entre ir con un rey o con un hombre e ir con Dios. Regresamos al libro de Nehemías, capítulo 2, y entonces Nehemías está lleno de miedo, está lleno de temor, y aún con temor decide hablar con la verdad. Entonces vamos al verso 3, vamos a encontrarnos cómo habla Nehemías. Dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Otra vez vamos a detenernos en estos dos versículos. Vemos la respuesta de Nehemías. No es una respuesta valiente. Y le dice, es que estoy triste por la casa de los sepulcros de mis padres, por Jerusalén. Y entonces el rey le da una oportunidad. Ahora, ¿realmente es el rey el que le da la oportunidad o es Dios moviendo el corazón del rey? Y la respuesta para nosotros es clara. Muchos dirían, ay, es una coincidencia, el rey debió de haber estado muy feliz en ese momento, pero nosotros conocemos lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 1, que el corazón de los hombres o el corazón de los reyes es como un río o como agua que está en la mano del Señor que se mueve hacia donde el Señor quiere. Y esa es una parte bien importante. Cuando tú y yo oramos a Dios, Dios utiliza aún las cosas que nosotros veíamos como barrera o como problemas o como mayor dificultad, Dios las va a utilizar para hacer su obra en nuestras vidas y para usarnos para bendecir también a otros. ¿Qué es lo que está pasando con Nehemías? Y entonces, fíjate, el rey le pregunta a Nehemías y Nehemías 2:4 dice que oró al Dios de los cielos. Y algo que los comentaristas dicen y que yo coincido con ellos es que hubiera sido una falta de respeto hacia Artajerjes que Nehemías le dijera, rey, rey, espérame. Dame 5 minutos, voy a orar y ahorita regreso con la respuesta. Lo más seguro es que esta oración que está haciendo Nehemías es una oración express que ni siquiera es expresada con los labios. Es una oración que está haciendo en su mente y en su corazón Nehemías. Y es una forma de comunicarse con Dios que Nehemías ya había generado. O sea, a través de su oración cotidiana de día y de noche, de llevar lo que estaba cargando su corazón a Dios, Nehemías tiene esa capacidad que tú y yo también el día de hoy tenemos de acercarnos al trono de la gracia y llevar al Señor y decirle, Señor, dame sabiduría
para pedir conforme a tu voluntad. Señor, usa tú mi boca y que hable tu palabra. Y eso es lo que seguramente hizo Nehemías y entonces él va a responder al rey qué es lo que él quiere y vamos a encontrarnos que no le pide pocas cosas y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahora, ejemplos de oraciones rápidas o sí, se pueden decir rápidas o express que podemos ver en el Nuevo Testamento y la respuesta de Dios podemos encontrarnos en la cruz. Uno de los ladrones que está orando a Jesús y le está pidiendo, mientras están colgando en el madero y le dice, Señor, yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Y es rapidísimo. Y nuestro Señor Jesús lo que le va a decir es, te prometo que estarás conmigo. O sea, es una respuesta rapidísima y es una oración rápida, pero eficaz y real. Ahora, para que esta oración funcione en nosotros, necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos entregarle realmente nuestras vidas todo el tiempo. Otro ejemplo podría ser Apocalipsis 22:20, que es una oración que el día de hoy tú y yo seguimos haciendo. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Es una oración que vemos que se está tardando, pero aunque tarde, va a llegar y va a ser respondida. Y esa respuesta va a ser súper más grande que cualquier cosa que nosotros estemos imaginando o esperando. Cuando Él venga, el cambio de toda la creación va a ser total. Entonces, vemos que estas oraciones también son importantes, ¿no? Y ahora regresamos a Nehemías capítulo 2 versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia de delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. El tiempo que Nehemías le dice es bastante amplio. Ahora, aquí no lo dice en el capítulo 2, pero vemos en Nehemías capítulo 5 que dice en el versículo 14 lo siguiente: desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. Esto quiere decir que Nehemías estuvo en su primer viaje hacia Jerusalén 12 años. Y eso es lo que le estaba pidiendo al rey Artajerjes: 12 años de su vida, 12 años de su servicio, uno de los hombres más importantes para el rey Artajerjes, de mayor confianza, y le estaba pidiendo 12 años, algo que parecía imposible. Y lo que encontramos es que le pareció bien al rey, le agradó al rey lo que le estaba pidiendo. Aquí vemos que la oración del justo puede mucho. Y aquí vemos también que es tan importante tener planes y entregárselos al Señor. Te decía yo, descansar en el Señor no es decir, bueno, pues Dios hará, yo no voy a hacer ningún plan, pues al final yo los planes que hago Dios los destruye. No, es hacer un plan y sabiendo que Dios puede modificar el plan, pero también que Dios puede usar los planes que yo tengo. Y aquí vamos a encontrarnos que Nehemías ha hecho todo un plan, ha estructurado todo un plan. Por si Dios le permite ir a Jerusalén, conocer Jerusalén y ayudar a reconstruir Jerusalén. Ahora, ¿cuáles son los planes que tienes en tu vida? ¿O cuáles son las cosas que en tu vida te están causando dolor, que sabes que están en gran mal, que están deshechas, que están rotas, que te causan vergüenza? Porque probablemente sabes cuáles son, pero tú estás diciendo, Señor, pues ya tú me vas a ayudar en algún momento.
O tal vez sabes cuáles son esas cosas y estás haciendo este plan de transformación y le estás diciendo al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdanos como congregación a amarte, a caminar hacia ti, a guiar a otros a conocerte en la escuelita bíblica, Señor, en las actividades de mujeres, en las actividades generales. Ayúdanos a sostenernos delante de ti y a guiar a otros a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo. ¿Cuáles son esas cosas que tal vez el día de hoy están mal y te están doliendo por la iglesia, por tu familia, por tus amigos? Tienes que hacer planes de cómo les vas a hablar, de cómo les vas a compartir el evangelio, de cómo vas a hacer las cosas. Y entonces, Nehemías, regresando, versículo 7 dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Ves? No se trata de los reyes con los que te enfrentes. No se trata de lo amenazante o de lo atemorizante que sea una persona, alguien que esté delante de ti. Se trata de entender que la mano de Dios, su benéfica mano está con nosotros. Y entonces él va a pedir cartas para los gobernadores, para la gente alrededor, para el encargado del bosque del rey, para que se le dé madera. Y ahí hay algo bien interesante porque podemos ver la comparación con Esdras. Esdras cuando regresa a Jerusalén, vimos que en el capítulo 8 él dice, no, no quiero pedirle al rey que nos mande guardias porque sería desconfiar de Dios. Y ahora Nehemías dice, no, yo sí le pedí guardias al rey. Y viene algo que a mí me llama la atención y que es importante para nosotros. No importa lo que tú estés pidiendo al Señor eh, a tu manera. ¿A qué me refiero? A que muchas veces tal vez tú puedas pensar, ay, ¿cómo puede ser que esa persona esté pidiéndole a Dios que que le ayude en su trabajo? O cómo puede ser que esa persona le esté pidiendo a Dios que le ayude a disfrutar los alimentos, que le ayude a mejorar su digestión? Eso debería de hacerlo él a través de comer fibra, a través de hacer otras cosas, no estarle pidiendo a Dios. Pero, ¿sabes? Aquí vemos la diferencia entre el carácter de Esdras y Nehemías una vez más y la diferencia entre nuestro carácter con los de nuestros hermanos. Por más que nosotros veamos que nuestros hermanos piden diferente a nosotros, si tienen la misma fe que nosotros, entonces tú y yo no debemos de juzgarlos, porque imagínate cuando llegara Nehemías con Esdras y le dijera, ah, mira, me trajeron los guardias del rey, y Esdras le dijera a Nehemías, ay, no, qué miedoso eres, tú no confías en el Señor. Y no es que no confiara en el Señor, es que Él lo creyó necesario en ese momento. Entonces, nosotros debemos de apoyar a nuestros hermanos en sus necesidades de oración, aunque a veces nosotros estemos también pensando así de, no, pues yo no hubiera pedido eso. Tú debes de pedirle al Señor que Él nos dé el valor, que Él nos dé la guía, que Él nos dé la dirección, la fuerza y orar por las necesidades de nuestros hermanos. Y eso nos enseña también que no porque alguien de nosotros se vea muy fuerte y muy espiritual, yo no debo de pedir de una forma diferente a como mi hermano pidió. Bien, entonces vemos, pide todo esto y el rey se lo da, ¿no? Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Esta parte es
natural, natural como en la vida del creyente, que siempre va a haber opositores, siempre va a haber gente que quiera estar en nuestra contra, te conozcan o no te conozcan. Y más allá de gente, tú y yo sabemos que nuestra lucha ya no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad que están en los cielos. Y hemos visto que todo esto también se puede traducir en ideas, ideologías, y que muchas veces eso pone a la gente en nuestra contra. Ideologías que van en contra del evangelio, ideologías que van en contra del pensamiento cristiano, que lo ven como retrógrada y que entonces tal vez nada más les cae mal porque tú eres cristiano, porque tú oras para bendecir los alimentos antes de comer, porque tú pones tus planes en manos de Dios, porque cuando alguien te dice, oye, y entonces vas a hacer esto, tú dices, sí, primeramente Dios. O sea, hay gente que solamente por eso le vas a caer mal, pero Dios va a estar contigo. Y estos que van a estar aquí son personas que son cercanas al pueblo de Israel. Todos tienen alguna relación con el pueblo de Israel en Jerusalén. Algunos van a tener poder sobre ellos, algunos van a tener amistad con ellos. Y entonces vamos a ver que van a buscar atacar diferentes puntos al paso de la historia de Nehemías, pero vamos a encontrarnos que Dios va a tener cuidado de los suyos. Continuamos, versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura donde iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Vamos a detenernos en estos versículos. Lo primero que vemos en el 11 es que llega a Jerusalén y descansa 3 días. Hemos visto ya en diferentes partes de la escritura lo importante que es el descanso. Y aquí vemos que Nehemías toma este tiempo de descanso sabiendo, después de estos meses de viaje, que debieron de haber sido unos 4 meses también, eh, meses difíciles, toma 3 días de descanso, 3 días en los que, aunque la escritura no nos lo dice, seguramente oró al Señor, agradeció al Señor por estar en ese lugar y después de eso, Él sale de noche. ¿No? Y tú y yo podríamos decir, no, pero de día es donde se va a ver mejor. Pero algunos comentaristas dicen que este es un recurso literario que está utilizando Esdras o el escritor de Nehemías para hablarnos de justamente cómo se sentía la ciudad. Y además de que Nehemías no quería que se enterara la gente de lo que él quería hacer. Entonces, él sale de noche, la ciudad se sentía de noche, se sentía oscura, y lo que él va a hacer es llevar la luz o llevar a la luz lo que Dios quiere hacer con ellos. Y es lo mismo que tú y yo podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 1 cuando Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece. Por más oscuro que se veía el panorama, Nehemías está viendo que él va a poder reconstruir las murallas si la mano de Dios está con ellos. Y fíjate,
Él va a ver que las puertas están pasadas por el fuego, que las paredes están derribadas, él va a ver muros rotos, él va a ver que ni siquiera había camino. O sea, él va en su caballo y de repente se acaba el camino porque hay un montón de cascajo. Y hay veces que nosotros podemos ver eso en nuestras vidas, en lo que estamos haciendo, en nuestros planes, en nuestra situación financiera, en nuestra situación social, en nuestra situación delante de Dios. Así de, Señor, es que si tú vieras cómo estoy, o sea, esto ya es insostenible. Pero cuando tú estás con el Señor y la mano del Señor está contigo, el Señor te va a guiar a cómo reconstruir eso que ni siquiera tienes idea de cómo hacerlo. Y hay gente que está intentando reconstruir por lo que vemos, porque dice que había gente que estaba haciendo la obra. Y tal vez tú estás haciendo la obra en tu vida, buscando cambiar áreas de tu vida, pero no sabes ni por dónde empezar. Y es tiempo de decirle, Señor, ilumina mi corazón y mi mente y ayúdame a poner manos a la obra para cambiar mi vida, para cambiar mis hábitos, comenzando hoy, ¿no? Y entonces, versículo 17 y vamos cerrando el día de hoy, dice, les dije pues, ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Fíjate, Nehemías llega y les dice, y entre los sacerdotes y los líderes, pues ahí está Esdras, y ahí está su hermano, el hermano de Nehemías, Hanani, y ahí están personajes que hemos visto que decidieron comenzar a caminar con el Señor y volver a Jerusalén para reconstruir, pero que ahorita se sienten debilitados y ven lo malo. Y Nehemías le dice, sí, estamos viendo lo malo, pero ahora vamos a edificar el muro. No estemos más en vergüenza. Y es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Sí, hay cosas que están mal en nuestras vidas, pero necesitamos edificar nuestras vidas, edificarnos unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros para no estar más en vergüenza. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esa es la respuesta que tú y yo tenemos que dar ante el Evangelio. El Evangelio es esta revisión de nuestra vida, cómo está construida, cómo están las puertas de nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con las demás personas, cómo está nuestra congregación. Y podemos decir, híjole, no, hay cosas malas, ¿ok? Hay cosas malas, hay que construir cosas buenas. Hay que confiar en el Señor y reconstruir. Hay que planear y ejecutar. Tener voluntad para edificar y esforzar nuestras manos para bien. Verso 19. Después de esto que es tan emocionante que están haciendo, que está haciendo Nehemías y animando al pueblo, fíjate, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Te decía yo, es normal los enemigos. Y es normal estos principados, potestades, huestes de maldad que andan en los cielos, que también a veces quieran entrar en nuestras mentes. Estas ideas de cómo va a ser posible que ustedes puedan cambiar su vida. ¿Cómo va a ser posible que cambien todo lo que son? Y fíjate, su argumento no es un argumento sólido, es la burla. O sea, ellos se burlaron, hicieron escarnio. Y después de esto, dice que los despreciaron, los hicieron menos.
Y a veces pueden venir pensamientos así: ¿tú quién eres para que Dios cambie tu vida? ¿Tú quién eres para que Dios te utilice para cambiar tu familia? O sea, sí, está cambiando tu vida, pero ¿a poco va a cambiar tu familia? ¿A poco va a cambiar tu matrimonio? ¿A poco va a cambiar tu vecino por lo que tú le compartas del Evangelio? ¿A poco va a cambiar algo más en tu vida que tus emociones si vas al Señor todos los días? Y ahí están, queriendo minar la voluntad de Dios en nuestras vidas, con burla, con desprecio. Querían desanimar al pueblo de Jerusalén, querían desanimar a los judíos. Y hay ideas, y hay personas, y hay palabras que van a buscar desanimarte, pero tienes que hacer lo mismo que hizo Nehemías. Lee Nehemías capítulo 2 versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Porque el plan de Dios para nosotros es ese: que Él esté con nosotros. Él es el Dios de los cielos. Acuérdate, cuando vengan malos pensamientos, cuando vengan dudas, cuando vengan cosas que te estén atacando, recuérdales: el Dios de los cielos está con nosotros. Él nos prosperará. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Edificaremos nuestra vida sobre la roca. Edificaremos nuestras familias sobre la roca. Edificaremos nuestra congregación sobre la roca. Edificaremos todo lo que tenemos sobre él. Porque nada de lo que el enemigo pueda decir sobre nosotros tiene parte, ni derecho, ni memoria en el templo del Señor. Y el día de hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo y podemos confiar en Él. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.